del día imperdible con Gerardo Rossini y Graciela Ocaña. Mira. Graciela Ocaña, legisladora porteña por Confianza Pública. Yo lo que te prometo es que todos los días, ya sabés, tenemos una entrevista sobre las cosas que pasan. Y hoy pasan tantas que necesitamos hablar de frente con alguien que nos puede volver a explicar. El que está informado está muy informado. Y el que no tiene ese tiempo, lo ve por arriba y creo que también tiene derecho a enterarse. Por eso, Graciela Ocaña, muchas gracias por venir. No. Gracias por la invitación, Gerardo. Graciela, yo te propongo lo siguiente. Sí. Vamos a hacer una clase, vamos a hacer una suerte de clase abierta, como si te dijera un reportaje casi pedagógico sobre los casos de corrupción que hoy preocupan a la Argentina. ¿Te parece? Perfecto. Vamos por personas. No, primero vamos a arrancar con una primicia. ¿Es verdad que a todas las causas que hay se va a sumar una dentro de 10 minutos que de acá te vas a tribunales? Sí, en realidad ya hice la denuncia, voy a ratificarla, que tiene que ver con Jaime y con el lavallato de Brasil y la conexión argentina, porque allí también, digamos, parte del dinero de la corrupción del Brasil terminó en manos de funcionarios argentinos, entre ellos un conocido de siempre, Jaime. O sea, el escándalo en Brasil también tiene protagonistas argentinos. Yo creo que sí, recién comienza con Jaime, donde claramente han establecido, si querés, $80.000, digamos, una bicoca, un poco de dinero, pero nosotros hemos encontrado que esa sociedad también está siendo investigada, la que depositaron el dinero y que evidentemente era de Jaime, en Estados Unidos por la entrega de concesiones de petróleo en Cerro Dragón, y como se ha encontrado en el marco de una investigación que no hicimos nosotros, sino que lo hicieron los fondos buitres. Viste que los fondos buitres tenían autorización para, como Argentina no le pagaba, de buscar dinero, el discovery, de descubrir dinero de Argentina en el mundo. Y se abocaron a buscar el dinero de Báez, de Cristóbal López. Eso se sabe poco, es decir, encontraron esta cuenta que no tiene $80.000, tiene $1,5 millones de dólares, y que nosotros queremos que la justicia argentina investigue por qué nunca, dentro de la investigación del patrimonio de Jaime, nunca saltó este dato. Te propongo lo siguiente, vos sabés que las causas son complejas, las noticias son sencillas de entender, porque cuando ves cómo cuentan la teca, son sencillas de entender, pero para organizarlo, yo te propongo, te voy a nombrar a los personajes más conocidos en estas causas que se están tramitando, y quiero, si podés, que me des el contexto de qué hizo, quién es. Por ejemplo, Fariña. Todo el mundo lo tiene, porque no solo por la denuncia de la Nata, sino también porque estaba casado con Ileana Calabró en su tiempo. Arranco el nombre y contame la causa. ¿Quién es Fariña? Bueno, Fariña es un valijero, digamos. Un valijero. Un valijero, sí. Más allá, digamos, de sus vinculaciones con la parte artística, no con Ileana Calabró, sino porque ya estaba con Rossi, que es otro de los protagonistas. Menos mal que me salvaste. Fariña era Jelinek. Jelinek, exacto. Pero en realidad son valijeros. Él, el Ascar, el propio Rossi, creo. En definitiva, son como los emergentes de todo este negocio del lavado de dinero. Yo creo que hubo como dos rutas de lavado de dinero. Una que el gobierno utilizó hasta el 2009 y que por alguna razón, entiendo que debe ser algún aviso internacional, algún tipo de investigación a nivel internacional que se habría montado, cambiaron de forma de lavar el dinero proveniente de la corrupción de obra pública. Para que la gente entienda, acá una ruta se pagaba 2 o 3 veces el valor de lo que costaba. Una ruta, una casa, ¿no? Ese es el dinero de la gente, porque todos entenderán que en vez de 1 kilómetro podemos haber hecho 3. En vez de una casa podemos haber construido 2 o 3. Entonces, ese dinero que sobraba necesitaban blanquearlo, sacarlo del país. Y la forma que tenían era manejar el dinero en efectivo. Llegaba aquí a la famosa Rosadita, una sociedad que se llama SGI, una financiera, que era dueño el Ascar en un principio y que después, digamos... La vende o lo vuelan a el Ascar, mejor dicho. El Ascar entregó la financiera, entregó la llave. Sí, entregó la llave porque lo presionaron, según dice, lo amenazaron,
Y entonces tuvo que entregarla, le entregó las acciones y se fue 2 años a Estados Unidos. Ahora, lo que entiendo que no entregó es el código para entrar a las cámaras. Eso se lo quedó. El rumor más grande, y me gustaría preguntarte si tiene algún asidero, es que el famoso video, donde se los ve contando la plata, está tomado probablemente desde afuera, y el mito es que el Ascar vendió todo, pero se quedó el código para entrar a las cámaras. ¿Pudo venir de ahí esa filtración? Mira, la verdad es que no sé de dónde vino, porque si te dijera que vino, yo no tengo la información, puede ser un empleado infiel. Evidentemente esto lo tenía alguien desde hace mucho tiempo y decidió con el cambio de gobierno darlo a conocer. Y creo que eso ha como sido el catalizador, porque muchas de las pruebas, muchos de estos que estamos charlando, estaban en el expediente. De este circuito financiero que se había montado para lavar el dinero de la corrupción. Entonces, iban ahí, el dinero llegaba, vimos cómo se contaba, y después tenían que sacarlo de la Argentina. En general se sacaba a Uruguay y desde allí se empezaba a oficializar el dinero. Los buitres, por ejemplo, encontraron transferencias casi por 30 millones de dólares. 15 son del Betic, de la que estábamos hablando, de la Rosadita. ¿Y cómo hacían? El dinero entraba a Uruguay y salía a una cuenta en Liechtenstein o a Samoa, que es otro paraíso fiscal, en donde nadie por ahí se le ocurre ir a buscarlo, o ingresaba a través de distintas sociedades, todas ellas uruguayas, que daban el aspecto de la legalidad para cuando llegara el dinero finalmente pareciera el dinero legal. Y en eso estos personajes, el Ascar, Fariñas, eran los valijeros, digamos, de los personajes más importantes, que eran los titulares de la obra pública, como Báez, también Cristóbal López, por ejemplo, y vaya a saber cuántos más han pasado por la Rosadita. Sería buenísimo tener todos los videos. Yo creo que veríamos a mucha gente conocida pasando por ahí. Qué curioso, qué lindos videos para ver. 2 preguntas finales, Graciela, Sí. agradeciéndote que hayas venido. La expresidenta, ¿está complicada judicialmente o solo está complicada, digamos, a nivel público por las denuncias periodísticas? ¿La justicia hackea a Cristina? Yo creo que la presidenta tiene un problema, porque... La expresidenta. La expresidenta. Ella hizo un circuito de lavado de dinero propio después que murió Néstor Kirchner. Yo creo que encontraron mucho efectivo y decidieron lavarlo mediante la hotelería, que es como, viste, digamos, punto 2 del manual antilavado, te dicen, o del manual de lavado de dinero, cómo lavar dinero, hoteles. Y ella está muy complicada en la causa de Otesur, básicamente porque es una sociedad familiar en donde está su propio hijo, su propia sobrina, y en donde, digamos, Báez no puede justificar para qué contrató todas las habitaciones que contrató. Tiene una sola explicación, Gerardo: lavar el dinero de la obra pública, que ya no lo podían hacer por la Rosadita, lo empezaron a hacer por los hoteles. La última tiene que ver con algo que pasó estos días. El presidente Macri se alojó en la residencia de Lewis, un empresario al que todos califican como polémico. Es un poco más que polémico porque tiene órdenes judiciales que no cumple. Es un señor que está acusado y está judicialmente complicado porque dejó el lago escondido dentro de su propio terreno, entre otras cosas. También anduvo en su helicóptero, y yo quería saber si eso implicaba en sí mismo el origen de un acto denunciable. Por ejemplo, si el propio Lewis tiene acciones en alguna de las empresas contratistas del Estado, o si no, o si judicialmente no quiere decir nada de esto. Lewis no es contratista del Estado, no tiene vinculaciones con el Estado, digamos, y esto es totalmente distinto al caso Báez o algunos otros casos. Y entiendo que el helicóptero fue contratado, pero fue pagado, no sé por quién, si por presidencia o por el propio presidente a título personal. Ayer eso lo explicó un vocero de Lewis, que no fue una dádiva, digamos, del empresario, sino que es el único servicio de helicóptero que a 400 kilómetros hay en la zona. Vos viste que en el sur a veces es muy difícil de encontrarlo. Incluso él comentó, este vocero, que también la expresidenta Cristina Fernández lo había utilizado y lo utilizaban empresas porque era la única forma de movilizarse en la zona.
A mí, si vos me preguntás, a mí no me gusta, digamos, porque creo que digamos, por supuesto uno puede tener un amigo que sea un empresario y obviamente, digamos, te pasa a vos, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, digamos. Nos pasa menos, ¿viste? Igual Nos pasa menos. Igual nos pasa no menos, somos ¿no? gente menos importante también. No, pero... Pero bueno, en el presidente es natural, él también era un empresario. Pero a mí no me gusta, pero creo que tampoco, digamos, tampoco me gusta esto que digamos que somos todos iguales y que el presidente habría entrado en las mismas conductas o inconductas de otros exfuncionarios La comparación que te lo parece utilizaron. Exactamente, porque me parece que no es así. Y la verdad que me gustaría que no lo hiciera por ahí. No me gusta, esto no me gusta. A mí en lo personal, digamos, sí. yo no lo haría. Pero bueno, tampoco implica, creo que en este caso, ningún hecho, digamos, para denunciar penalmente, porque me parece que también hay que tener cuidado, porque no se puede ir a la justicia Por todo. con cualquier cosa, porque lo que terminamos es denigrando a la justicia y los argentinos necesitamos que la justicia funcione, porque cuando la justicia funciona, cuando las instituciones del control, como puede ser la CIGEN, la Auditoría General de la Nación, la DGI, la Unidad de Investigación Financiera, funcionan, eso hace bien a la democracia, porque tenemos mejores gobiernos, mejores gestiones, el control ayuda y la justicia tiene que cumplir un rol. Y en este momento tiene que cumplir un rol muy importante para que la sociedad entienda que no es todo lo mismo. Y que no es lo mismo, viste, como decía Cambalache, el que labura que el que no, ¿no? Y que no terminemos en la Argentina la Biblia al lado del calefón. Y yo creo que también es muy importante que pueda recuperar los fondos, porque como te decía, esos fondos de la corrupción son fondos que son de la gente y tenemos que hacer un gran fondo para recuperar $1.000 millones de la corrupción de la democracia. Esa es la deuda que los políticos honestos tenemos con la gente. Graciela, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Uy, tiré todo. No sé, ¿verdad? Muchas gracias. Mirá, yo sé que vos tenés que ir a tribunales para denunciar a un empresario poderoso. Nosotros estamos en otro tema, después si te querés... Pero no, qué rico, a mí Esto- como me encantan los ñoquis. Te encantan los ñoquis. Sí, las tortas, esta me hubiera quedado para ver cómo era la receta, después la voy a chusmear. Tipo 12:30 y mesa de chicas. Si terminás con tus trámites, mandás en Ahí. canal alguno, volvés acá, estamos comiendo ñoquis. ¿Te Bueno, parece? cómo no. Gracias de verdad. No, ¿eh? gracias. Un placer, Graciela. Muchísimas Gracias. gracias. Nosotros ahora sí te prometimos hacer una receta express. Muy bien, claro. Es así. Y dijimos que esta receta express está buenísima. Ya la probé.